Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este simposio. Le vamos a dar la palabra al doctor Rafael Paz. Yo simplemente quería hacer una reflexión para todos nosotros de SAP, para gente invitada, a la cual recibimos cordialmente, para Ricardo, al cual le agradecemos muchísimo su aceptación y su presencia. Me refiero a lo siguiente, que leía hace 2 o 3 días, en la contratapa de página 12, un artículo de Rabino Goldman realmente extraordinario, que lo recomiendo, en donde se refería al sínodo que se abrió en la Iglesia Católica. Es un artículo formidable, digamos, entre comillas. Es un artículo guioniano también, es decir, del modo en que las instituciones se vacían de sentido y pierden aquello para lo cual fueron fundadas y se transforman en burocracias como cáscaras, digamos. Ese es un riesgo que le puede pasar, nadie está exento de eso. Y se refiere a la Iglesia y por añadidura a las confesiones religiosas. Realmente es muy bueno. Es decir, que no es un acto formal, un simposio para una sociedad psicoanalítica, sobre todo para una sociedad psicoanalítica. Está transcurriendo, por ejemplo, el Congreso Argentino de Cardiología. Llegan avisos de una cantidad de adelantos que nos tranquilizan de nuestras hipocondrías correspondientes y de medicamentos y todo lo demás. Pero acá la cosa es distinta, porque el instrumento somos nosotros. Entonces, y esto hace a una cuestión que es obvia en SAP, pero conviene hacerla explícita, el cuidado del instrumento es el cuidado recíproco entre nosotros. En el doble sentido, dicho en francés, que no se achanche el instrumento, y por otro lado, el cuidado en cuanto a las fronteras en los modos de trato y en los modos de intercambio, en la medida que eso pasa a través del aparato mental de todo nuestro psiquismo, de nuestro psiquesoma, y nos constituye. Desde ese punto de vista, el simposio, tal como lo hemos encarado, no es distinto demasiado a lo que son nuestros ateneos clínicos, que también, en el caso de los ateneos clínicos, porque alguien ha comentado al respecto, están reservados a miembros y candidatos de la institución por una razón de discreción, análoga a la que va a transcurrir hoy, mañana, digamos, con el material clínico, que por razón de discreción tampoco, que es otra cosa en la cual muchas veces se derrapa y se caen descuidos importantes. Desde ese punto de vista, el núcleo de la concepción de este modo de entender el simposio es la vieja y querida idea de praxis, que es linda de decir porque es medio extranjera y arcaica y tiene una cantidad de resonancias, pero que la práctica de la praxis es ardua, porque supone mantener un alto nivel de densidad de la teoría, como decía mi amigo Marx, en el nivel más complejo, que es el nivel de lo concreto, no de la abstracción. El nivel más complejo es cuando la teoría se encarna y se prueba, se pone a prueba y genera ahí interrogantes nuevos y problemáticas nuevas. Desde ese punto de vista, hoy va a haber la exposición que luego María va a explicitar por parte de Francisco y de Ricardo, y luego mañana se pasa a una modalidad ateneo-informe, digamos así, de intercambio, sobre un tercer vector, y luego la mesa final, sobre un tercer vector, ¿no?, que está dado por las explicitaciones que ellos hagan hoy y por el título que intenta señalar, marcar una problemática de época, digamos, y sus incidencias en áreas cruciales para nosotros, como es lo que les pasa a los pacientes, lo que nos pasa a nosotros, y situar las vacilaciones, las ambigüedades, los conflictos, si sigue sirviendo o si ya no sirve más, las distintas teorías y concepciones psicoanalíticas en virtud de los cambios epocales. Es sobre esa trama, que es siempre la misma, pero la cual hay que conservar en su densidad, que vamos a trabajar, que se va a realizar el trabajo del simposio. Hoy empezamos entonces, reitero, con la mesa. La mesa final no va a pretender, supongo, reunir las cosas, pero no ser insensible a las cosas.
no sé lo que ha preparado acá Daniel Viven, pero la idea es no coronar con exposiciones desgajadas, sino de alguna manera vinculadas al movimiento mismo que tenga en el curso de estos 2 días. Bueno, esa es nuestra idea, por lo tanto es un acto más enormemente significativo y afectuoso de la idea de formación permanente, puesta en serio, sobre el tapete y realizada en serio, y entonces agradeciendo desde ya a Francisco, por supuesto, de los nuestros. ¿Por qué? Muy sucintamente, ¿por qué Francisco y por qué Ricardo? Porque son psicoanalistas muy buenos clínicamente, además que saben de jóvenes y chicos, digamos, esto es una casualidad con el material de mañana, pero es una casualidad feliz, pero que además piensan, y piensan bien, aun cuando uno no esté de acuerdo a veces con lo que piensa, digamos. Y además, termino eso, sí, con esto, ha tenido una cortesía extraordinaria Ricardo Rodulfo, que ha venido con los colores de San Lorenzo. Yo supongo que está dedicado a mí, pero es una delicadeza realmente exquisita que habla muy bien de él. Voy a presentar a los oradores. El doctor Francisco Cadic, que es miembro titular en función didáctica de SAP, docente en SAP, es ex médico del Infanto Juvenil Tobar García, ex docente de la Cátedra de Salud Mental de la UBA, y también fue coordinador del área de niñez y adolescencia de FEPAL en el siglo anterior. Y el doctor Ricardo Rodulfo es profesor nacional de música, doctor en psicología, psicoanalista con especialidad en niñez y adolescencia. Es catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto titular y profesor regular titular plenario. Ha obtenido el premio Gran Maestro a la trayectoria como catedrático de la Universidad de Buenos Aires en el centenario de su fundación. Es director de la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia, niñez y director del programa de actualización en clínica de niños, adolescentes de la Facultad de Psicología de la UBA. Es profesor titular de psicopatología y psicopatología infanto-juvenil en la Universidad del Siglo XXI de Córdoba. Es profesor invitado a la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil. Es profesor de varias universidades del mundo, Berlín. Ha publicado también una enorme cantidad de libros. Y también mucha de su obra está compilada son capítulos en varios libros de otras compilaciones. Bueno, me sumo a los agradecimientos a Ricardo y a Marisa por colaborar con nuestra institución y con esta actividad que para nosotros es muy, muy importante. Quisiera, consistencias en crisis, quisiera en primer lugar destacar la importancia del tema por lo controversial, como veremos, y la importancia de una letra, la S de consistencia, por supuesto, ¿no? Tengo el intento de provocar y facilitar la discusión, no va a ser una exposición de muchas ideas, sino algo más bien para promover el trabajo de mañana y de acá y de mañana. Haber propuesto el título de consistencias, así en plural, abre una posibilidad de suma utilidad. Para esto conviene considerar el fenómeno que se produce cuando un término o concepto se traslada de una disciplina a otra, como ocurre en la inter o transdisciplina. Hay términos que se trasladan con feliz o no feliz desarrollo. Voy a ejemplificar con 2 de ellos. Uno, el concepto de resiliencia. Y 2, el que nos ocupa, de consistencia. Los dos provienen de la física y de las condiciones de estudio y del diseño experimental de la física clásica. Los dos, empiezo con resiliencia. Resiliencia en física es más o menos la capacidad de algunas materias de recuperar su forma original luego de ser deformadas. Para ponernos de acuerdo. Este concepto es utilizado, trasladado
para denominar experiencias realizadas en comunidades marginales y pobres estudiadas por la sociología y la pediatría. Las experiencias de Grosstein allá en las islas de Aldo Melillo está por acá, con esas comunidades marginales, y estudiadas por la sociología y la pediatría, y llega a una feliz aplicación en biología, medicina y psicoanálisis. Resiliencia se define así en estas últimas disciplinas como la capacidad de un ser humano de sobrevivir, adaptarse y salir fortalecido de una situación de adversidad, de recuperarse. Tenemos en SAP a uno de los introductores del tema en la Argentina, Aldo Melillo, y a uno de los desarrolladores del concepto en psicoanálisis teórico y clínico, Rubén Zuckerfeld, que debe estar en el cumpleaños de la mamá. Se adquiere así para el psicoanálisis un concepto que, aún discutido por algunos, ha enriquecido a la teoría y a la práctica psicoanalítica aplicándose de distintas maneras. Consecuencia de ingresar a una disciplina muy compleja y muy compleja. Ahí es donde el término simple se debe aplicar y desde distintas maneras. Por entrar en un campo complejo. Y con pocas discusiones sobre su valor dentro de la comunidad psicoanalítica. No hay mucha gente que haya... Si convenimos para discutir resiliencia, en principio no por su significado original desde el término que se refiere a las propiedades de un material de mantenerse estable y coherente en el sentido de la cohesión de sus componentes. Tenemos así dos principios en esta definición. Uno, el de estabilidad, y dos, el de coherencia. Estabilidad implica duración y solidez. Coherencia, una relación lógica entre dos cosas de manera que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Esta última condición ya podemos anticipar que se nos va a poner difícil cuando la queramos utilizar dentro de la dinámica del inconsciente, ¿no? Y aquí comienza uno de los problemas por su traslado a la disciplina psicoanalítica. Cuando una palabra de significado simple se introduce en un campo de conocimiento heterogéneo y muy complejo, como es el psicoanálisis, que se ocupa específicamente de la mente humana. Creo conveniente mencionar que no va a haber un lenguaje unificado, ni aún dentro de las ciencias clásicas. Esto es obvio lo que digo, pero vale decirlo, ya que el lenguaje está en permanente cambio por expansión, desarrollo o involución. Por ejemplo, en física, a la zona de estudio que ubica los fenómenos que se explican todavía con la teoría clásica y con la teoría cuántica y no coinciden, a ese espacio se lo denomina pérdida de coherencia. Lo mismo sucede en ciencias sociales con términos últimamente muy utilizados también por el psicoanálisis. Ejemplo, parentalidad y socialidad. Acá con el Leonardo hemos presentado un trabajo en el Congreso de COWAP sobre parentalidad que fue la comprobación de que es un término tremendamente plástico y difícil de encasillar. Necesitamos tiempo y paciencia. Podríamos comenzar para esta ocasión a acordar en usar consistencia como una propiedad fundamental de estabilidad y a veces coherencia. Aquí nos encontramos con una primera dificultad desde el punto de vista biológico, médico y psicológico. Consistencia del cerebro no es lo mismo ni se relaciona, por el contrario, con la consistencia de la mente. Viejo problema, ¿no? Cerebro-mente. En el cerebro, pérdida de consistencia es indudablemente patológico. Mientras que en lo que concierne a la mente, pérdida de consistencia puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en términos generales, consistencia del yo puede ser una mayor estabilidad para soportar frustraciones o controlar impulsos. Por el contrario, consistencia del síntoma indica una irreductibilidad indeseable para el tratamiento. Es entonces donde epistemológica y metodológicamente conviene emplear reducciones o reduccionismos. Ejemplo, consistencia de un sentimiento. ¿De cuál? Del sentimiento de amor. Bien. Consistencia del sentimiento de amor. Pero atención, una firme consistencia del sentimiento de amor puede brindar desde la compleja teoría de la psicosexualidad una matriz del desarrollo psíquico.
Pero por otro lado, una desmesurada consistencia del sentimiento de amor puede conducirnos al enamoramiento como fenómeno análogo a la hipnosis o al fenómeno de masas descrito por Freud. Por lo tanto, ¿cómo acercarnos a comprender la crisis de un concepto que por su plasticidad, resultante de su traslado a otra disciplina, el psicoanálisis, se ofrece a múltiples usos e interpretaciones? ¿Va bien, Adela? Creo que es por esto que se justifica la utilidad de dedicarle tiempo a través de un simposio. Un comentario. Llamativamente, las dos teorías psicoanalíticas que utilizan más aseverativamente, si se me permite, más unívocamente, el término de consistencia son la psicología del yo de Hartmann y la teoría lacaniana, que como sabemos no concilian para nada entre sí. Entonces, no es la crisis de un concepto unívoco dentro de nuestro campo lo que estamos buscando, sino la crisis de un concepto ineludible y marcado por su plasticidad, lo que nos lleva a plantear que es la crisis como resultado de su diversidad semántica en nuestra disciplina. Y nuevamente lo que aparece de modo propio e inevitable en el psicoanálisis es la irrupción de la diversidad. Acá tengo entre paréntesis Vinograd. ¿Por qué? Porque Vinograd está con un grupo estudiando esta cuestión de la diversidad nosográfica y las nuevas, bueno, unos cuantos de acá estamos con ese tema. Entonces, es la introducción de la diversidad y de la inconmensurabilidad que provocan los descubrimientos de nuestra práctica. Me remito al postulado de inconmensurabilidad de Rafael Paz. En nuestros últimos simposios nos hemos ocupado de las diversidades en la clínica actual, el grupo de trabajo de Bruno. En las sexualidades, otro grupo de trabajo que tienen acá en SAP también con Rafael, y en la necesidad de crear amplias teorías, categorías nosográficas y técnicas para ejercer una clínica útil para nuestros pacientes, objetivo de paso del proyecto de formación de SAP, y además formular en algunas teorías que colaboren a comprender los terribles fenómenos sociales que están transcurriendo en algunas zonas del mundo, con las actuales no alcanzan. Hay importantes producciones sobre el tema de consistencia tomado así, ampliamente, y especificándolo como es la propuesta. En tal sentido, Bauman, a partir de sus estudios sociales y su idea de una modernidad líquida, debió luego extenderlo a la sociedad líquida, al amor líquido, a la vida líquida, al tiempo, al arte y últimamente al mundo líquido. Un término simple como líquido necesita especificarse para ser utilizado en la complejidad. A mi modo de ver es una excelente propuesta la de Bauman. Para aplicar, me distraje porque puse barman. Coherente y consistente. A mi modo de ver es la de barman, que es una excelente propuesta. Para aplicar al entendimiento de una determinada zona y cultura que corresponde a esas ideas y definiciones. En otras regiones y culturas, los sentimientos y vínculos no se fluidifican. Y por el contrario, se expresan con notable consistencia e inclusive a veces con notable fanatismo. Para comenzar, ¿notaron la difícil tarea de flexibilizar el hábito consistente de jóvenes y no tan jóvenes por los entretenimientos de Internet? Todo comenzó como un juego y ya no es un juego. Ejemplo clínico. Joven que casi abandona una carrera universitaria para la que está particularmente dotada, brillante. Se fue dedicando a torneos de juegos por Internet de manera absorbente. Apasionada. Jugaba en ellos su rivalidad con los varones. Les gana a los varones. Esta es la interpretación psicoanalítica, pero lo que quiero destacar es que la consistencia de su deseo de ganar en ese campo postergó su desarrollo en el otro. Sigue habiendo pasiones. Si vamos a terrenos más dramáticos, los fanatismos religiosos del Medio Oriente y su contrapartida. ¿No les parece consistente y poco líquido el afán de riqueza y de poder de las grandes corporaciones económicas dirigidas por seres humanos como nosotros? Para tener esperanza, ¿no les parece consistente la mayor participación política de jóvenes en muchos países de Latinoamérica en relación a los 60 o a los 90? Y el activismo de las etnias sudamericanas,
y que un grupo de personas estemos hoy aquí reunidos un viernes por la noche para, como decía Freud, lograr un intercambio amistoso y apoyo recíproco. Estas dos ideas de intercambio amistoso y apoyo recíproco eran para Freud la justificación de la creación de IPA. En cuanto a la formación del psicoanalista, partiré de una convicción que tenemos muchos, que el psicoanalista clínico debe adquirir, además de conocimientos teóricos, una práctica artesanal que requiere tiempo y paciencia. Artesanía es una técnica para fabricar productos a mano, el contacto directo con el material en juego, digo yo. El artesano, persona que ejecuta un arte u oficio. Oficio, linda palabra, oficio. Trabajo para el que no se requieren estudios formales. El oficio es el valor agregado de la formación psicoanalítica. Y es eso otro que se agrega, valga la redundancia, a la imprescindible y rigurosa educación formal. Este es el punto. Eso otro que no lo da la educación formal, académica, sino una experiencia de contacto humano, una vivencia que luego se va a utilizar para este oficio, que es contactar con otros seres humanos que están a nuestro cargo. Dice Hegel en algún lugar: respecto de las ciencias, artes, habilidades y oficios, vale la convicción de que para poseerlos se necesita un reiterado esfuerzo de aprendizaje y de ejercicio, y que si bien todos tienen ojos y dedos y se les proporcionan cuero e instrumentos, no por ello están en condiciones de hacer zapatos. Con esto quiero decir que la formación psicoanalítica debe ofrecer una experiencia donde el candidato a ser psicoanalista descubra, atravesando la misma, si puede o quiere ser psicoanalista. Esto es específico, repito, de una formación donde vamos a tener a otros seres humanos a cargo. Doy por descontado con esta posición mi convicción sobre la naturaleza del objetivo terapéutico del psicoanálisis como su principal fundamento. La consistencia del psicoanálisis es sobrevivir, adaptarnos a seguir pudiendo pensar y sacar conocimientos de la permanente experiencia que da el saber de nuestra incertidumbre, desde el origen del psicoanálisis. Para eso hace falta tiempo. La formación del psicoanálisis, que debe ser permanente, debe evitar lo que Bauman llamó la lógica del tiempo puntillista en la adquisición de conocimientos. Ejemplo, el uso de Internet para obtener respuestas inmediatas a preguntas circunstanciales que pueden dar una imagen de saber. ¿Vieron el aparatito que dice todo? En este sentido puede haber en algunas culturas, por lo menos, un descrédito de la educación a los ojos de los más jóvenes. Sigo a Bauman. Se identifica el progreso con los atajos y a la educación más como un producto que como un proceso. Pasa así la educación a ser una cosa que se consigue, entre comillas, en lugar de ser una búsqueda continua. Creo que la consistencia en la formación es saberse en esa búsqueda continua que no tiene fin y poder soportarlo. Debemos explorar y estudiar inconsistencias estructurales y diferenciarlas de las aparentes o evolutivas. Es el caso de las crisis que nos provoca a veces nuestra formación, tomada como una experiencia emocional transformadora, sabiendo que, como decía Fenigel, el tema del que se ocupa, no el método psicoanalítico, es irracional. Además, desde otro vértice, las circunstancias sociales marcan profundamente la dinámica inconsciente. Estamos siendo testigos de ello y recogemos pruebas en nuestros consultorios de las consecuencias de las dictaduras y del efecto de la llegada de la justicia a los criminales y su influencia en la dinámica inconsciente de algunas víctimas o familiares. Menciono esto porque es un caso que supervisé donde esto se veía claramente. Susi. Formarse como psicoanalistas es involucrarse en estos fenómenos. Para comprenderlos hay que experimentar ciertas cercanías al horror que pueden hacernos sentir inconsistentes. A esto se suma, como dice Marianne Lessinger-Bollever,
una investigadora alemana muy seria, que el psicoanálisis, amiga de Adela, que el psicoanálisis está enfrentado a una competencia global y acelerada por el reconocimiento político, financiero y mediático como método de tratamiento y teoría de la mente, y para conocer los determinantes inconscientes de los problemas sociales. Enfrentó y se quiere sacar este reconocimiento, ¿no? La formación debe ser pluralista, pero no un pluralismo líquido, confuso, superficial, que nos lleve a refugiarnos en la tendencia narcisista de alardes omniscientes de supuestos conocimientos y presupuestos teóricos que pretenden explicar todo, como ocurre con algunas corrientes psicoanalíticas. Hablábamos de eso antes. Decía Bion, la respuesta a la desdicha de la pregunta. Repito entonces, la consistencia de sabio para un psicoanalista es soportar las inconsistencias o los excesos de consistencia propios y de nuestros pacientes. Consistencia en la vida. ¿A quién se le ocurre? Un intento psicoanalítico. En la cada vez más famosa llamada El Pi de 1915, en 3 ensayos, dice Freud que los 3 ejes, muy resumido, ¿no? Dice Freud que los 3 ejes que pueden determinarse en lo posible, la definición de lo masculino y lo femenino, el eje de la actividad-pasividad era el más importante para el psicoanálisis. No lo biológico ni lo social, ¿no? Interesante. Y habla de la libido activa, en 15, libido activa en el 15. Luego de este concepto vendrá la pulsión de vida. Creo que esta podría ser una explicación, una de las tantas, sobre la consistencia de la vida. La tendencia a integrarnos, a construir, a amar. En lucha contra la tendencia a disgregar, a aislarnos, a odiar y a destruir. Y como ya hablé mucho, lo voy a sintetizar en un fragmento de un poema de mi amigo Serrat. De vez en cuando la vida toma conmigo café, y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. Es precioso. Nada más.